Gloria sea a Jesús. Buenos hermanos, Dios nos lo bendiga a todos. Aquí estamos dándole gracias y dándole gloria a Jesús. Vamos a seguir, hermanos, los ayunos, las oraciones de nuestro hogar, de nuestras casas. Espero que nos hayan acompañado desde sus casas con las oraciones, porque ese es el propósito. El propósito es estar orando. El propósito no es solamente sentarnos a escuchar la palabra, sino también durar nuestras rodillas para poder estar intercediendo por nuestras familias, por la iglesia, estar intercediendo por nuestro hogar, por toda la gente, ¿verdad? Que está en peligro ahorita con esta peste que anda por ahí. Sabemos que Dios es poderoso para guardarnos, pero necesitamos estar orando a Dios para que Dios obre en sus promesas y en su fidelidad. Vamos a seguir con los estudios que estamos dando. Hoy nos toca el tema número 10. Ya vamos bastante largo, ¿eh? El tema de hoy es el envanecimiento. ¿Qué es el envanecimiento? ¿Cómo se origina en el corazón del cristiano y cuánto daño nos hace? El envanecimiento, en palabras sencillas, viene siendo como cuando una persona tiene algún tipo de información o conocimiento, sea bíblico, o sea intelectual, o secular, y lo usa como para creerse que es mejor o mayor que las personas, que merece más cosas. El envanecimiento lleva a los seres humanos a hacer sentir mal a las personas. Es una actitud muy egocéntrica. El envanecimiento es algo que el hombre, el poquito de conocimiento que alcanza, como dije anteriormente, es bíblico. No creo que es espiritual, porque cuando una persona es espiritual y tiene un conocimiento espiritual, una revelación de parte de Dios, es porque es humilde de corazón. Normalmente las personas pasan muchos años queriendo conocer y aprender de la palabra de Dios, pero casi siempre se les hace imposible saberla. Estudian la Biblia y las estudian y la leen y la leen y la leen y nunca aprenden. ¿Por qué razón? Porque no la leen con una actitud espiritual, sino una actitud humana. Y cuando adquieren cierto conocimiento de la palabra de Dios, no hacen otra cosa que contender con ella, que presumirla, ¿no? Creerse más que los demás, no. Lo que la Biblia dice, que si de gracia recibisteis, debemos dar de gracia. Entonces, el conocimiento espiritual no es para creernos que somos superiores a las personas. El conocimiento espiritual en cuanto a la voluntad de Dios es para practicarlo, es para ponerlo en práctica en nuestras vidas, ponerlo en práctica en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, y para poderlo compartir con las personas que están necesitadas de escuchar la palabra de Dios. ¿Okay? Ese es el plan. Entonces, cuando hay personas que tienen algún tipo de conocimiento espiritual, pero en su corazón están carentes de amor de Dios, o les falta fe en su corazón, les falta humildad, pierden ese sentido, esa necesidad de obedecer a Dios. Las personas toman el conocimiento de Dios y lo transforman en algo que puede ser dañino sobre su vida. Entonces vamos a estudiar ahora sobre de eso, y quiero que hagamos una oración. Quiero que siempre estemos orando, no solamente por nosotros, sino por todas las personas alrededor del mundo, que Dios los guarde, los proteja, que les dé sabiduría también en su comportamiento, porque nosotros podemos poner un granito de arena para evitar estos problemas que están pasando en la sociedad. Si nos dan instrucciones para poder evitar ser contagiado con esa enfermedad, pues hombre, hagamos lo que tenemos que hacer. Pero siempre oremos a Dios, porque todo lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Entonces quisiera que hiciéramos una oración pidiéndole a Dios que nos bendiga esta mañana. Y recuerde que el propósito de estos estudios es seguir la continuación de los ayunos que hacemos en la iglesia,
Entonces necesitamos también ocupar un tiempo para orar. Orar por nuestras familias, orar por la iglesia, orar por la sociedad, orar por todo el mundo, para que Dios sea glorificado en ello. Vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, oramos en esta mañana en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, porque nos da la bendición, tú nos das este hermoso honor, Señor, de poder estar en su presencia. Sabemos, Padre, que todo es por medio del sacrificio de Jesús, nuestro Salvador. No es por nuestros méritos, Padre, sino por los méritos de mi Señor Jesús. Yo le doy gracias, Padre, porque nos da un día nuevo, porque nos da la vida, la salud, nos da la esperanza de poder seguir viviendo, seguir adelante, Dios, creyendo y confiando siempre, Padre, que todo aquel que esté en tus manos, nadie podrá hacerle daño, Dios. Yo me acerco a ti, Dios, junto con mis hermanos, nos unimos en oración para pedirte, Señor, que bendiga nuestros hogares. Señor amado, tu palabra dice que el que esté en tus manos nadie lo arrebatará. Nosotros oramos, Padre, para que tú guardes nuestros hogares, nuestras familias, Dios. Donde quiera que esté nuestra familia, en cualquier ciudad, en cualquier estado, en cualquier país. Oramos, Padre, para que tu cobertura, Señor, llegue hacia ellos. Usted es el único, Padre, que puede guardar a nuestras familias. Oramos en el nombre de Jesucristo, Padre, por aquellas personas que están desprotegidas, Señor, que quizás duermen en las calles, Señor, que quizás no tienen un hogar donde dormir. Oramos por ellos, Padre, también para que usted los proteja, los bendiga, Dios. Guarde sus vidas, Dios, en perfecta paz y líbralos, Padre, de toda contaminación, de toda peste destructora, Dios. Oramos en el nombre de Jesús por tu iglesia, Dios, tu iglesia, Padre, ese pueblo que ha sido comprado, Señor, ha sido lavado con la sangre de Jesús. En esta mañana, Dios, queremos levantar a cada uno de nosotros. Restaura tu pueblo, Padre. Aviva tu obra, Dios, como dijo tu siervo Habacuc. Aviva tu obra, Padre, en medio de los tiempos, dala a conocer a naciones, Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo oro esta mañana, Dios. Te ruego, Dios, que vengas supliendo, Dios, esta necesidad. Que tú vengas trayendo un despertar espiritual en cada corazón, Padre. Oro por los hogares, por las familias, por mis hermanos, Señor, sus matrimonios, por sus hijos. Oro por sus trabajos, Señor, por su salud física, espiritual, por su economía, Padre. Por cada uno de sus quehaceres que ellos están haciendo en estos momentos o quizá van saliendo para hacerlo, Dios. Te pido que los guarde, Dios, que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos para protegerlos, Señor. Guarda sus corazones, guarda sus mentes, guarda su alma, Dios, en la perfecta paz, Señor amado. Bendíceles, Padre, que tengan un día maravilloso, un día lleno de paz, de gozo, armonía, un día lleno de bendiciones, Dios. Que tu presencia, Señor amado, gobierne, Señor, sus corazones. Tu presencia ministra sus almas, Dios, donde quiera que estén, Señor. Como fuente de agua viva, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, brote en sus corazones, Dios. Y que haya un cántico nuevo en ellos, Señor. Que su fe sea fortalecida, Padre. Que tu gracia se siga derramando sobre sus corazones, Dios. Y que su nombre, amado Padre, sea glorificado en ellos, Dios. Oramos intercediendo por tu iglesia, pidiendo por ellos, Padre, alrededor del mundo, Dios. Guarda tu pueblo, Dios, guárdalos y bendícelos, Padre. Que este día sea un día de bendición y de mucha paz, Señor amado. En Cristo Jesús se lo pedimos en esta mañana, siempre creyendo, Dios, que nuestras oraciones, Padre, suben como incienso delante de tu presencia, Dios, porque las hacemos por medio del sacrificio de Jesús. Por su sangre, dice su palabra, tenemos entrada al lugar santísimo, por ese camino nuevo que Él trazó con su sangre. Y yo te doy gracias, Padre, porque usted siempre escucha nuestras oraciones. Gracias, Señor. Enviamos tu bendición, Señor, en el nombre de tu pueblo, Señor, sobre tu iglesia, sobre nuestras familias,
sobre las familias de nuestros hermanos y sobre toda la humanidad, Padre, que está en peligro, Señor amado. Que tu gracia los alcance, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta mañana, Dios, y te damos gracias. Gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes la palabra en Primera de Timoteo 6, versículo 3. Primera de Timoteo 6, versículo 3 en adelante. Quiero que la compartamos y vamos a estudiar acerca de lo que es el envanecimiento. Hoy creo que es uno de los pecados más comunes que se puede ver dentro del pueblo de Dios. Y esto es debido a que hay personas que al estar dentro del pueblo de Dios, Dios les permite tener cierto conocimiento bíblico, cierta información bíblica, pero siempre he dicho que el mayor problema es el que no aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿con qué propósito Dios nos da el conocimiento bíblico? ¿Cuál es la razón de llenar nuestros corazones y nuestra mente de su información? ¿Qué Dios quiere con eso? Yo no creo que Dios nos dé la información a nuestros corazones solo para que la tengamos ahí, para que presumamos que conocemos, para que le digamos a las personas que ellos no saben mientras nosotros sabemos. Yo creo que el conocimiento bíblico es para que nosotros creamos en Dios, nos apliquemos a la palabra de Dios, honremos a Dios con esa información que tenemos en nuestras vidas, porque déjeme decirle que no todos los seres humanos pueden tener esa información, esa revelación de Dios que Dios nos da a nosotros por medio de su Santo Espíritu. Pero tristemente lo que Dios nos ha dado a nosotros para ser de bendición se está tomando para otros propósitos que no son los que Dios ha propuesto para su iglesia. La iglesia a la que se dirige el apóstol Pablo a Timoteo, algunos dicen que es la iglesia de Éfeso, que Timoteo pastoreaba en Éfeso, y tenían ese problema porque una de las cosas que se estaba pasando ahí, no sé si creo firmemente que hoy estamos casi en la misma situación que esa iglesia, que hay muchas personas que tienen cierto conocimiento, son muy inteligentes, tienen una mente muy rápida para estudiar, para analizar, para aprender la palabra de Dios, pero ese conocimiento de la palabra que Dios les ha dado, esa revelación que han adquirido, hoy la usan para intereses personales. Intereses personales. No sé si usted está familiarizado con esa doctrina que se predica ahora que se llama la prosperidad. Yo creo que el Evangelio nosotros lo recibimos de gracia y lo tenemos que dar de gracia. No tenemos que pensar que porque tenemos la bendición, no, el honor de poder conocer un poquito más, de poder adquirir cierta información o que Dios nos dé una revelación más profunda de su palabra, de su voluntad, tenemos que usarla para beneficios personales, tenemos que usarla para nuestros propios intereses. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso, ¿no? Y Pablo escribe esta carta porque habían personas que estaban usando ese conocimiento que Dios les había dado para sus propios beneficios. Ok, vamos a leer el versículo 3 de 1 de Timoteo 6. Vamos a darle gloria a Cristo Jesús. Arriba dice piedad y contentamiento. Dice, si alguno enseña otra cosa, ok, y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea que todo lo que se predica tiene que estar conforme a lo que Jesucristo hizo. Ahora, algo muy importante, algo que yo he aprendido en mi vida como cristiano es esto. He aprendido a prestar atención no solamente lo que la gente dice, sino también las intenciones con que las personas dicen las cosas. ¿Qué te quiero decir? Hay muchas personas que usan la palabra de Dios, ¿no? Y como dije anteriormente, tienen mucha información, tienen
esa inteligencia humana, ¿no? Para poder estudiar, para poder retener la palabra de Dios. Y usan los púlpitos, ¿no? Y a veces de manera individual o qué sé yo, en grupos, círculos familiares, qué sé yo. Y conocen mucho de la palabra, hablan de la palabra, pero lo que las personas no prestan atención es lo siguiente. ¿Con qué propósito lo está haciendo? ¿Cuál es la intención? Jesús dijo que si de gracia recibiste, da de gracia lo que sea de gracia recibiste. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios, el saber, la voluntad de Dios, no podemos desviar sus propósitos. ¿Ok? Siempre yo he dicho esto. Cuando una predicación no cumple estos dos requisitos, número uno, que Jesús sea honrado, Jesús sea glorificado, que Jesús se lleve la gloria, Jesús se lleve los aplausos, Él se lleve la honra, la alabanza, porque yo creo que el cristiano que es espiritual sabe perfectamente que es uno de los propósitos específicos. ¿Ok? Así como nuestro Señor Jesús vino a la tierra para honrar a nuestro Padre, el Espíritu Santo vino a nuestros corazones para que nosotros honremos a Jesús. Entonces, si hay una predicación, si hay una enseñanza donde Jesús no es honrado, donde Jesús no es glorificado, algo malo está pasando ahí. Algo malo está pasando. ¿Ok? Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 4, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y este crucificado y resucitado. Entonces, el plan no es exponerle a la gente nuestro conocimiento, nuestra sabiduría. El plan no es predicar para yo poder alcanzar mis objetivos, mis propósitos, mis metas personales. El plan no es ese. El plan es que nosotros glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda cosa que yo he dicho en relación a las predicaciones y la enseñanza es, si esa predicación y esa enseñanza no trae edificación a la iglesia, no trae consuelo, restauración, no trae exhortación, motivación a la iglesia, sino trae algo que ayuda al crecimiento de la fe del Hijo de Dios, no es de Dios. Entonces, volviendo al punto es, ¿puede la gente predicar la palabra? Ok, pero lo que tenemos que hacer nosotros es darnos cuenta, investigar, por medio del discernimiento de espíritu que Dios nos ha dado a nosotros, porque tenemos discernimiento, aunque en niveles espirituales diferentes, pero todo hijo de Dios tiene discernimiento. Usted tiene que prestar atención cuál es el propósito, el plan de la predicación, ¿ok? Porque le voy a explicar algo. Todos los seres humanos podemos hablar de Dios, ¿ok? Pero no a través de todos los seres humanos Dios habla. Entonces, cuando Dios habla, siempre su nombre es glorificado y la iglesia es bendecida. Entonces, hay personas que predican, enseñan, usan la palabra de Dios con mucha astucia. Son muy inteligentes, si hay que admitirlos, humanamente son muy inteligentes, son personas capaces para convencer a la gente, pero el efecto espiritual en el corazón de la persona no se produce. Porque cuando una persona predica la palabra fuera de la voluntad de Dios, lo que hace es que trae esclavitud. ¿Por qué razón? Le voy a explicar por qué. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No dice la palabra de los hombres. Entonces, si usted escucha palabra de Dios y su corazón está abierto, entonces esa palabra que es enviada por el Espíritu Santo produce en usted fe. Pero si usted escucha la palabra de los hombres, ¿ok? Y su corazón está abierto, lo que usted alcanza es conocimiento e información, pero no fe. Entonces, ese conocimiento e información que usted alcanza, y lo alcanza fuera de la gracia de Dios, fuera del amor de Dios, fuera de la presencia de Dios, eso produce envanecimiento. Entonces hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, estudian, leen mucho la Biblia, pero no lo hacen bajo la guianza del Espíritu Santo sin temor. O sea, el propósito de ellos no es aprender para ayudar a otras personas. El propósito de ellos es aprender para hacerse notar en medio de las personas. Y eso es envanecimiento. Entonces, las personas predicaban, ¿ok?
Aunque usted escuche bonito el mensaje, pero si no tiene discernimiento, pero si no tiene el temor de Dios para poder decir esto es de Dios, no es de Dios, usted está propenso a caer en las trampas del enemigo. Ok, versículo 4 dice, el 4 dice, está envanecido. Hablamos que es el envanecimiento, es una persona que presume conocimiento, revelación de Dios sin tenerla. Ok, no podemos ignorar que estas personas que hacen esto tienen mucha habilidad, son muy hábiles para hablar, para presumir, para dar informaciones. Pero no quiere decir que Dios está ahí, ¿ok? Cuando Dios está ahí, su corazón, el Espíritu Santo que está en su corazón, está en su alma, le hace sentir que Él está hablando a través de esa persona. Dice así, está envanecido, dice Pablo, no sabe. Dice, mire qué bonito. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Eso es lo que provoca el envanecimiento. Contiendas provoca envidias, sospechas, blasfemia, cuestiones necias. Todo eso provoca el envanecimiento. ¿Por qué? Porque una persona que está envanecida nunca va a predicar, nunca va a enseñar para edificar a nadie. Nunca. Siempre lo va a hacer para quererse notar que sabe más. Y usted presta atención a algo muy importante. Cuando una persona está envanecida, no tiene ni siquiera la capacidad de poder desarrollar un tema. Porque casi siempre empieza con la palabra de Dios y termina haciendo o hablando mal de otras personas. Su plan es señalar el error, la falta de otra persona para que la gente vea sus virtudes. Entonces eso es envanecimiento. Una persona que está envanecida es una persona que contamina el mensaje del Evangelio y también contamina la iglesia. El problema es que hoy en día hay muchos pueblos que son muy ingenuos, muy ingenuos. Necesitamos nosotros buscar la dirección de Dios. Cuando buscamos la dirección de Dios, el Espíritu Santo nos guía y nos muestra si lo que se está enseñando es conforme a la palabra de Dios, si Él está enviando ese mensaje o no es Él. Entonces, cuando el cristiano deja de ser espiritual y vive carnalmente, es propenso o es una víctima más de las personas que están envanecidas. Dice el versículo 5, disputas necias, sigue dando las consecuencias de una persona envanecida. Produce disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. ¿Qué es la corrupción? Algo que está reprobado por Dios. Algo que no es agradable a Dios, que está deshecho totalmente. Entonces su mentalidad, si usted presta atención, que la mentalidad de la persona que es envanecida está privado de la verdad. ¿Eso qué significa? Que aunque la persona tengan información en su mente, información cognitiva, bíblica, sin embargo, espiritualmente sus mensajes no tienen nada de bendición. Al contrario, esclavizan a las personas. Toman a las personas como su fuente de ganancia. Sigue adelante y dice así, privados de la verdad, dice que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Se da cuenta el propósito de una persona envanecida? Una persona envanecida no está preocupada. Grábese esto que le voy a decir porque lo he notado en los últimos tiempos que yo he estado en las iglesias y he notado pocas personas que están preocupadas por la salud espiritual de los hijos de Dios. Pocas personas están interesados en ayudar al pueblo de Dios a ser restaurado. Pocas personas. La gente que está envanecida hoy en día lo que está haciendo es predicando la palabra de Dios, pero lo está haciendo para sus propios beneficios. ¿Okay? Son personas que han hecho de la iglesia, han hecho del conocimiento, quizás en cierta ocasión de su vida fueron siervos de Dios. Como pasó con la iglesia de Gálatas, ¿no? La iglesia de Galacia, dice la Biblia que ellos empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Entonces, cuando nosotros los cristianos tenemos información espiritual, revelación de Dios, pero dejamos de caminar en el espíritu, empezamos a caminar en la carne,
Entonces la información que antes fue para nosotros de bendición, hoy el enemigo la usa para envanecer nuestros corazones. Entonces lo que la Biblia dice y aconseja es, cuando tú veas una persona envanecida, apártate de él, porque no trae ningún beneficio a tu vida. ¿Ok? El problema es esto, para que tú puedas discernir, para que usted se pueda dar cuenta de una persona envanecida, usted tiene que ser espiritual. ¿Ok? Porque si una persona no es espiritual, va a pensar que todo lo que brilla es oro. Usted ha escuchado esa frase que dice, no, pues todas las religiones nos llevan a Dios. Ninguna religión te lleva a Dios. El que te lleva a Dios, según la Biblia, es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, el hecho de que estés en una iglesia, el hecho de que estés abriendo la Biblia, hablándose de la Biblia, no quiere decir que ese mensaje es de Dios. Debe de prestar atención. Siempre presta atención. ¿Ok? Porque si estás desapercibido creyéndolo todo, puedes adquirir el mismo espíritu que está tomando control de la persona que está predicando. Entonces la Biblia dice, aconseja, Pablo dice, apártate de los tales. Entonces busca a Dios, busca la dirección de Dios, que Dios te dé entendimiento y sabiduría para que no caigas en este problema que es el envanecimiento. Quiero leer acá el tema en la hoja que siempre yo doy en la iglesia. Pues hoy no la podemos dar pero bueno, a ver si por ahí un día se las hacemos llegar a todos, pero vamos a leer. Dice, el envanecimiento es uno de los pecados más comunes en la iglesia actual. Le dije anteriormente que era uno de los más comunes. ¿Por qué razón? Porque las personas, los cristianos de hoy, están perdiendo su espiritualidad. ¿Ok? Adquieren la información y el conocimiento de Dios espiritualmente. Cuando estás conectado al Espíritu Santo, el Espíritu te habla. Ok, tienes esa información, pero sucede que una vez que tienes la información y dejas de andar en el Espíritu, entonces la carne toma control de esa información y ahora lo que antes usaba para obediencia, antes usaba para servir a Dios, para caminar en santidad, para compartir con unas personas, ahora lo usa para vanagloriarte. Ese es el gran problema. Por eso es que la iglesia no es un club social. ¿Okay? Cuando los pastores enseñan a las iglesias y las forman como un club social, todo conocimiento que Dios traiga al corazón de esos hermanos es propenso que se use para envanecimiento. Porque la humanidad siempre va a llevar al hombre a pecar, lo natural de nosotros. Por eso Pablo dice, haced morir en vosotros lo terrenal. Entonces, cuando nosotros no andamos en el espíritu, la carne toma lo que Dios nos ha dado y empezamos a caer en el envanecimiento. Por eso es muy normal hoy en día en las iglesias el envanecimiento. Se lo voy a resumir en palabras cortas. Hoy en día usted encuentra en las iglesias gente que se lo saben todo. Gente que tiene espiritualidad, gente que se creen con experiencia, gente que se creen maduros espirituales, gente que se creen intérprete de la palabra de Dios. Pero cuando usted analiza su vida, usted se da cuenta que no tienen frutos para nada. Entonces, Dios pone el talento, el don en nuestras vidas para que vayamos y lo hagamos producir. Y recuerda algo muy importante, el árbol que no da fruto, dice la Biblia, será cortado. Entonces, cuando Dios te da algo a ti, no es para que te quedes con ello. Dios te da algo a ti para que tú los compartas. Entonces, es una evidencia que podemos darnos cuenta que la iglesia de hoy no está muy espiritualmente hablando. Ok, sigamos leyendo. Dice, lo cual revela, dice, la falta de amor. El envanecimiento revela eso, revela la falta de temor y la falta de sabiduría en el corazón del cristiano. Una persona envanecida ni tiene amor, ni tiene temor, ni tiene obediencia, ni sabiduría en su corazón. No la tiene. ¿Por qué razón? Porque todo lo que dice y todo lo que hace lo hace carnalmente. Lo hace para su beneficio, para sus propósitos, para sus metas.
no lo hace para gloria y honra de Cristo Jesús. Usted sabe lo que dice Colosenses capítulo 3. Dice, todo lo que hagáis, sea de hecho de palabra, hacedlo como para el Señor, porque de Él recibiréis la recompensa. ¿Por qué siempre tenemos que estar enseñando en la iglesia al pueblo de Dios a aprender a hacer las cosas para el Señor? Porque el pueblo de Dios no está pronto, no está presto para aprender a servir a Dios de corazón. He visto en el transcurso de mi vida cristiana, he visto muchos hermanos, hombres y mujeres de Dios, hermano, que Dios empezó a usarlos poderosamente, los usaba bastante. Y yo pues yo me gozo mucho cuando Dios levanta a un hijo de Dios en enseñanza, en la predicación. Pero también los he visto caer. Los he visto caer. ¿Por qué razón? Porque nomás se sienten que Dios está usándolo un poquito y ya creen de que son más superiores que las personas. Yo voy a decirle algo como experiencia personal. Yo creo que la madurez espiritual, la sabiduría y el conocimiento espiritual en el corazón de un cristiano lo hace más humilde. Lo hace más humilde. O sea, si alguien me dice que es maduro espiritual, pero no sabe darle gloria a Dios, no sabe honrar a Jesús, no sabe hacer las cosas para Dios, yo creo que todavía no he entendido lo que es madurez espiritual. La madurez espiritual produce humildad en el corazón de nosotros. Te voy a decir por qué. Porque entre más maduros somos nosotros, los cristianos, nos damos cuenta que nuestra vida espiritual es el resultado del sacrificio de mi Señor Jesús en la cruz. Es el resultado de la gracia, el amor y la misericordia de Dios. ¿Ok? La madurez espiritual no viene porque yo sea más listo que otra persona. No, no viene por eso. No viene porque yo sea más inteligente que otra persona. La madurez espiritual viene porque Cristo me da la licencia, me da la oportunidad de seguir creyendo y creciendo cada día. Entonces, entre yo más crezco y creo cada día, hay más sencillez y más humildad en mi corazón. Palabras sencillas. Aquellas personas maduras son las personas que verdaderamente saben honrar y saben servir a Dios con integridad. Entonces es un gran problema que está pasando dentro de la iglesia del Señor. Dice, si puedo seguir leyendo, dice, una persona envanecida se cree mejor o superior a los demás. Es lo que hablamos anteriormente. Dios nos da el conocimiento no para creernos más que la gente. Dios nos da el conocimiento para ayudar a los débiles en la fe. ¿Okay? Si usted se cree que tiene conocimiento, hombres, vayamos a compartir ese conocimiento con las personas. ¿Cuántas personas hoy en día, incluyendo nuestra propia familia, personas hoy en día a nuestros vecinos, quizás compañeros de trabajo, en las escuelas, los jóvenes, ¿no? Amigos, amistades, ¿no? Están carentes de la palabra de Dios. ¿Por qué si Dios me da a mí un conocimiento, me da revelación de la palabra, por qué voy a usarlo para autovanagloriarme yo, para exaltarme a mí mismo? Si la palabra de Dios es para ser de bendición a las personas. Entonces es un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta, hermanos. ¿Okay? Entonces una persona envanecida siempre se cree superior a los demás. ¿Okay? Al contrario, miremos cómo era Jesús. ¿Usted ha leído San Juan capítulo 13 cuando nuestro Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos? Imagínese siendo el hacedor de maravilla, el creador de los cielos y de la tierra, el único Dios. Él es el Todopoderoso. Los demás son puros ídolos, son puras imágenes que la gente inventa, ¿no? Imagínese el único, el sabio Dios, el verdadero Dios. Vino, se hizo siervo, tomó forma de siervo, dice Filipenses, e hizo a sus discípulos. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. ¿No? Entonces, si Jesús nos enseñó a ser manso y humilde de corazón, nosotros tenemos que aprender eso. Pero, como dije anteriormente, la mansedumbre y la humildad de corazón es el efecto de que la madurez espiritual está en nosotros. Y la madurez espiritual en nuestras vidas es la evidencia de una vida continua en la presencia de Dios. Una persona que vive más para las cosas terrenales, una persona que vive más para las cosas carnales,
no puede crecer ni madurar espiritualmente. La madurez espiritual es una vida constante, constante en la presencia de Dios. Entonces, cuando crecemos y maduramos espiritualmente, tenemos esa vida constante en la presencia de Dios, es cuando nuestra vida espiritual va en aumento y va creciendo y va madurando delante de la presencia de Dios. Ok, vamos a seguir leyendo. Dice, el Señor Jesús enseñó a su iglesia a tratar a los demás como superiores a uno mismo. Eso dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, del versículo 1 al 5. Puede leerlo si gusta. Por medio del amor y la humildad. Si no hay amor y no hay humildad, las cosas no van a funcionar. ¿Okay? ¿Qué le quiero decir? El conocimiento espiritual, el conocimiento bíblico, sin amor, sin humildad, sin temor, sin obediencia, produce envanecimiento. Entonces debemos tener siempre en mente lo siguiente. Dios nos da información a nosotros, no para que nos quedemos con ella. Nos da información para que las compartamos y para que Cristo sea glorificado. Quiero leer con ustedes el libro de Ezequiel, capítulo 28, para que nos demos cuenta de dónde surge el envanecimiento y cómo es transmitido a la humanidad. Porque la humanidad en sí, cuando nace, no nace siendo envanecida. El envanecimiento podemos decirlo que es un espíritu que manipula a los seres humanos, a los cristianos también, para que se crean como superiores a lo que verdaderamente son. El envanecimiento en términos espirituales empezó en el mismo corazón de Satanás. Yo quiero que leamos, tal vez me acompaña en el libro de Ezequiel capítulo 28, versículo 13 al 19. Quiero leer aquí, dale gloria a Cristo Jesús. Dice el 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, hablando de Satanás. De todas piedras preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. 14. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Hablando de Satanás antes de ser Satanás. ¿Okay? Era un querubín. ¿Okay? Los querubines, hermanos, son ángeles que están siempre en la presencia de Dios. Son los ángeles que dirigen todo lo que es la adoración y la alabanza en la presencia del Señor. Están los serafines y están los querubines. Los querubines son los que dirigen toda la, podemos decir, la corte celestial en adoración a nuestro Padre. Él estaba ahí. Okay. Dice el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos. O sea, que todo lo que había hecho, lo había hecho perfectamente. Dice, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué fue lo que provocó en este querubín la maldad? La perfección que había en él. Dice que era el sello de la perfección. Entonces, la perfección que había en él, todo lo que Dios había puesto es sobre su vida. Porque déjeme decirle algo. Todas las cosas buenas que tenemos nosotros es una bendición que Dios nos ha dado. Santiago dice estas cosas, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, todo lo bueno que está en ti, Dios te lo ha dado. ¿Okay? No es que es natural de ti, Dios te lo ha dado. Ahora, ¿para qué te lo da Dios? Dios te da un don, un talento, ¿para qué? Esa es la pregunta, esa es la clave que debemos tomar en consideración. Ahora, este querubín era perfecto en todos sus caminos. Dice que fue el sello de la perfección. Más adelante dice, o si no me equivoco, en Isaías 14 dice que era el sello de la perfección. Entonces, debido a esas virtudes sobrenaturales perfectas que habían en él, él permitió que la maldad entrara a su corazón. Lo que te quiero decir en palabras sencillas, Dios bendice a los seres humanos,
Puede ser económicamente, puede ser con salud, con un buen trabajo, con una profesión, puede ser con un don, un talento extraordinario. Usted ve y analiza a las personas que cantan, tienen una voz extraordinaria, pero no le cantan a su creador, le cantan al enemigo a través de otra cosa, ¿no? Entonces lo que está pasando es que todo lo que Dios ha dado a los seres humanos para bendición, hoy está siendo dirigido, manipulado por el enemigo para que no den gloria a Cristo Jesús. Ok, sigamos leyendo. Estamos en el 15. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón. ¿Okay? Esa es la palabra clave de todo esto. Enaltecerse es creerse como que si fuera Dios mismo. En palabras sencillas, una persona que se enaltece es un ególatra. Es una persona que se cree que es única, ¿entiende? Que es más especial y más importante que todo. Nosotros entendemos algo como cristianos. Nosotros no somos más especial que nadie. La única persona que es especial en la vida del pueblo de Dios, en la iglesia, se llama Cristo Jesús. Si eso no lo tienes claro en tu mente, en tu corazón, algo está fallando en tu vida y es importante que prestes atención y que busques una solución. ¿Okay? No te envanezcas. Cree a Dios, teme a Dios, apártate del mal. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría. ¿Se da cuenta? Esa información, ese conocimiento espiritual que provee de Dios, el envanecimiento lo corrompe, lo destruye, lo lleva hacia otra dirección. El punto de esto es, ¿qué estamos haciendo nosotros con la información que recibimos de parte de Dios? ¿Hacia dónde la llevamos? ¿Con quién la compartimos? ¿Para qué la usamos? Si solamente la almacenamos ahí, vamos a llegar a un momento, un tiempo de nuestras vidas que la vamos a usar, ¿sabes para qué? Para juzgar a la gente. Conozco personas que son especialistas, ¿sabe? Son especialistas en aplicarle la Biblia a otra persona. Si una persona comete un error, no, pero la Biblia dice que es esto. O sea, la información que Dios le dio para ayudar, hoy la usan para juzgar a las personas. Ahora, mire la diferencia entre esa persona y mire la diferencia entre un ser espiritual, un cristiano espiritual. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno de vosotros cayera en alguna falta, dice Pablo, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Mira la diferencia. Ahora, el espiritual ve a un hermano caer o cometer errores y lo que hace es orar por él. Es acercarse a esa persona para ayudarlo, si es que se deja ayudar, porque hay algunos que no se dejan, pero bueno, ya ese no es problema de uno, pero cuando tengamos la oportunidad de acercarnos hacia alguien para ayudar, hay que ayudarlo. Pero el cristiano que anda en la carne, el cristiano que no anda en el espíritu y tiene conocimiento de la palabra, usa ese conocimiento para juzgar y condenar a las personas. Y es lo que pasó con Satanás. Toda la sabiduría que Dios le había dado, la corrompió él. Él la corrompió. Y él la usa hoy en día para transgiversar la verdad de Dios. Usted lee Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue tentado en el desierto. Las tres veces que fue tentado con la palabra. Satanás la conoce. Pero ¿cómo la usa? La usa de una manera que no es acorde a la voluntad de Dios. La usa para juzgar, para tropezar, para hacer caer, para esclavizar a las personas. Entonces una persona envanecida es idéntico, porque ese mismo espíritu que está esclavizado a la humanidad hoy en día es el espíritu de envanecimiento, el cual es un espíritu que nace en el mismo corazón de Satanás.
Ok, también lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 3, cuando Satanás llegó al huerto del Edén y empezó a cuestionar a Eva para decirle de que Dios le había dicho que no comiera de todo árbol que estaba en el huerto del Edén. El propósito de Satanás, ¿cuál era? Que Eva cayera en su conversación y que le prestara atención. ¿Okay? Eva cayó en el problema ese, le dio de comer a Adán y estamos todos en problema ahora. Ahora, usó una verdad, pero con malicia. Usó una verdad y le puso mentira entre medio. Y ese es el problema que pasa hoy en día dentro del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es muy ingenuo para las cosas de Dios. No presta atención, no busca la dirección de Dios. Todo lo que empieza con bien acaba siendo para mal porque no se anda en el Espíritu. Ok, dice el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Entonces, espanto serás, dice, y para siempre dejará de ser. Imagínense, después de haber sido la perfección en la creación de Dios, ahora va a ser espanto y va a dejar de ser. El punto clave es esto. Si no usamos bien, correctamente lo que Dios nos da, las cosas que Dios nos da, podemos caer en esa actitud de envanecimiento y todo va a ser un fracaso para nuestras vidas. Quiero leer algo aquí muy importante. Dice, analizando la Biblia, dice, nos damos cuenta, dice que el envanecimiento tuvo su inicio en el corazón de Satanás, por su orgullo, arrogancia y rebeldía para con Dios. Hoy en día, dice, el espíritu de envanecimiento se manifiesta, dice, en la vida del hombre por medio de la mala información espiritual. ¿Ok? Número 2, la ausencia de la palabra de Dios en el corazón del hombre. ¿Ok? Número 3, la carencia de amor, de temor, fe y obediencia en la vida del cristiano. Número 4, la falta de obediencia y la falta de humildad y sencillez en el corazón del cristiano. Otra cosa, por la necesidad de satisfacer los deseos y voluntad de la carne y por estar lejos de la presencia y la voluntad de Dios. Todo eso provoca o pone al cristiano en una posición de poder ser víctima del envanecimiento. Una persona que tiene todas estas cosas o carece de todas estas cosas está expuesto. Si no hay una información espiritual correcta en tu corazón, o no estás recibiendo la información correcta en tu corazón, estás expuesto. Si tu corazón tiene ausencia o está vacío de la palabra de Dios, estás expuesto. Vuelvo a decirte, alguien puede hablarte de Dios, pero no quiere decir que es Dios. Que la palabra de Dios, cuando llega a nuestros corazones, es ministrada por el Espíritu Santo. O cuando el corazón está carente de amor, de temor, de fe y obediencia. Si falta eso en tu corazón, estás expuesto al envanecimiento. Si tienes falta de humildad y sencillez de corazón, vamos a dar lo opuesto a eso. Esa arrogancia, soberbia, esa altivez, creerse. Eso. Si tienes eso en el corazón, estás expuesto al envanecimiento. Si tienes necesidad o pasión para satisfacer los deseos de la carne y hacerte ver en el grupo de gente, estás expuesto. Si estás lejos de la presencia y voluntad de Dios, también estás expuesto. Todas esas cosas nos llevan a estar expuestos a caer en el envanecimiento. Por eso es muy importante que prestemos atención. ¿Dónde está nuestro corazón? La Biblia dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Algo muy importante, ¿de qué estás alimentando tu corazón? ¿Qué es el alimento? ¿Qué es la información que estás llevando a tu corazón? Si es la palabra de Dios, si es lo que viene de Dios, tu vida va a ser una vida bendecida y próspera espiritualmente. Pero si es algo que no es de Dios, eso te puede traer problemas espirituales a tu vida con el tiempo. Quiero leer algunos puntos importantes para terminar. Ok.
algunos detalles espirituales sobre el envanecimiento. Voy a leer un poco rápido, ¿ok? Porque el tiempo se nos fue. Dice el punto número 1, desde su caída Satanás ha promovido. Ponga atención, esto es muy importante. ¿Okay? Desde que Satanás cayó en el huerto del Edén, en los cielos que se envaneció, Satanás sabe perfectamente que él no puede dañar y destruir a Dios. Él no puede hacer nada con Dios. Entonces, ¿qué está haciendo? Él está atacando la imagen de Dios. ¿Y usted sabe quién es la imagen de Dios? Somos nosotros. Ahora que hay una iglesia, hay un pueblo espiritual, un pueblo cristiano que luchamos cada día para servir, agradar a Dios, su trabajo es más fuerte, es más intenso, ¿no? Él quiere destruir a la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor estamos luchando cada día para llevar la imagen de Cristo a la humanidad. Entonces, Él no quiere eso. Él quiere que esa imagen de Jesús en la humanidad, que de parte de nosotros, sea destruida. Así como Él destruyó en parte la imagen de Dios, que es el hombre. Recuerde que el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Él destruyó en parte por el pecado la imagen de Dios en el hombre. Hoy quiere destruir en parte la imagen de Cristo, que es la iglesia nacional, quiere destruir. Entonces, dice así este punto: el amanecimiento en el corazón del hombre para excluirle de la presencia, así como Adán le hizo creer que él podía ser igual a Dios. ¿Ha leído usted Génesis capítulo 3? Donde una de las cosas que me llama la atención a mí en Génesis 3 es que Satanás le dice a Eva, ¿con qué ha dicho Dios que no puedes comer de los árboles que están en el huerto? Y Eva le dice, no, Dios nos dijo que podemos comer de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dijo Dios que el día que alargáramos nuestras manos y comamos de ese árbol moriremos. ¿Cuál fue la respuesta o cuál fue la contestación de Satanás? Y dijo que no le creyeran a Dios. Dijo estas palabras: sabe Dios que el día que tú tomes de ese árbol, vuestros ojos van a ser abiertos y vas a ser idénticos a Él. Si mira el propósito es que las personas se crean que ellos son dioses. Es autoidolatrarse, es endiosarse a sí mismo. Entonces, cuando una persona decide estar fuera de la sujeción del reino de Dios, de la voluntad de Dios, es porque se cree que Él es autosuficiente en todo. Eso fue lo que hizo Satanás en el inicio. Él se basó a la perfección que había en él y él creyó que él podía ser alabado y adorado como un Dios. Entonces, esa es la misma idea, el mismo propósito que trae a las personas por medio del envanecimiento. El envanecimiento lleva al hombre a creerse que es único. Lleva al hombre a creerse que lo sabe todo, que lo puede todo. Y eso contradice lo que la palabra de Dios dice, porque Jesús dice en San Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, un cristiano que es espiritual, ¿ok? Tomamos San Juan 15:5 y lo llevamos clavado en el alma. No nos olvidamos de eso, ¿no? Pero un cristiano que es carnal cae en el envanecimiento y cree que todo lo puede. Eva y Adán quisieron ser igual a Dios, parecerse a Dios, vivir como Dios, decidir como Dios. O sea, sin estar sujeto a nadie, eso es lo que me quiero referir, sin estar sujeto al Creador, hacer su propio mundo, tomar sus propias decisiones, usar las bendiciones que Dios les había concedido de la manera que ellos querían hacerlo. Y es lo que está pasando hoy en día. Cuando un cristiano hace su mentiras, artimañas, los engaños y las manipulaciones de Satanás. ¿Okay? Si están libres de todo eso, a dar obras, ustedes no son de mi Padre, ustedes son de vuestro Padre, el diablo, porque las obras de él queréis hacer. Entonces es muy importante tomar conciencia en eso. Dice el punto número 3. El envanecimiento en el corazón del cristiano le aleja del pueblo de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Hay personas que aunque estén en la iglesia, estén en el círculo, en el grupo de la iglesia,
su corazón, su alma, su mente, sus propósitos, su presente, su futuro, no está en la iglesia. Voy a darte una explicación de esto. En Romanos 12 y 1 Corintios 12 dice que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos tenemos una función, ¿ok? Pero algo muy importante, dice que la cabeza del cuerpo es Cristo. Ok, la cabeza nos dirige, la cabeza nos dice hacia dónde vamos, los propósitos que tenemos que hacer. Ok, está bien. Si yo como miembro del cuerpo de Cristo, ok, estoy actuando no conforme a la información, a los propósitos que la cabeza, que es Cristo, me está dando, y yo estoy haciendo mis propios propósitos, yo estoy excluido del cuerpo de Cristo. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque mis obras no están conforme a lo que la cabeza, que es Cristo, está mandando la información al cuerpo. Entonces, hay personas que están dentro de las iglesias, pero no promueven la unidad. No les interesa la armonía. No les interesa el compañerismo. No les interesa servir. No les interesa obedecer a Dios. No les interesa glorificar a Dios. Ellos quieren que todo el mundo gire alrededor de ellos. Vanagloria, soberbia, altivez, arrogancia, jactancia, todas esas cosas. Entonces hay personas que aunque estén en la iglesia, por el envanecimiento, su corazón, su alma no está en la iglesia. ¿Por qué? Porque sus propósitos no concuerdan con los propósitos de Cristo Jesús. Cuando todos estamos unidos en un mismo sentido, yo siempre he dicho algo, todas las cabezas tenemos, todos los seres humanos tenemos pensamientos y actitudes. Si no, a hacer cosas en las iglesias, pero no para Jesús. Lleva al cristiano a decir cosas en las iglesias, pero no para Jesús. No edifican a nadie. Eso sencillamente lo hacen todo para sí mismo. Buscan cómo alcanzar sus propias metas, ¿okay? Ignorando que las metas que se tienen que cumplir en la iglesia son las metas que Cristo Jesús estableció. Okay. El punto número 3 dice, el 4, perdón. Un cristiano que ha sido atrapado por el envanecimiento tiene una vida espiritual vacía de Dios. Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque Dios da gracia a los humildes y para los soberbios los ve de lejos. ¿Okay? Una persona que es envanecida siempre se caracteriza por la soberbia. La soberbia es altivez de espíritu, donde el hombre se cree o reclama de modo a veces, bueno, un poco inadecuado, el ser visto y alabado por los demás. Esa es soberbia, creerse más que los demás. El punto número que sigue dice, un cristiano envanecido se da a conocer mediante su falsa espiritualidad. ¿Okay? Mediante su falsa humildad, por su actitud egoísta, por menospreciar a los demás y la actitud de presumir conocimiento y sabiduría que no tiene. Ese es un envanecimiento, un envanecido. Un envanecido siempre va a querer convencer a la gente que ellos saben, que él sabe más que los demás. Pero se da cuenta que no sabe más. ¿Por qué razón? Porque el conocimiento espiritual, la revelación de Dios, viene de parte de Dios. Yo siempre he creído esto y yo lo he dicho más de una vez y lo digo de todo corazón y yo creo que nosotros los cristianos en términos espirituales no sabemos nada. Yo creo que el que se la sabe toda es el Espíritu Santo de Dios. Si permitimos al Espíritu Santo que gobierne nuestras vidas, nosotros vamos a poder explicar la palabra de Dios. Jesucristo habla eso en San Juan, en el capítulo 14, donde dice, cuando venga el Espíritu, dice, Él os enseñará todas las cosas y Él os recordará todas las cosas. Pero algo que importante que dice Jesús dice, Él me glorificará a mí porque tomará de lo mío y lo hará saber. Entonces, cuando un cristiano está bajo la guianza del Espíritu Santo, hermano,
tenemos la bendición de ser instrumento del Espíritu de Dios. Pero cuando anda en la carne, solamente queda la presunción de querer saber, de creerse que sabe y de presumir que sabe. ¿Okay? Cuando usted ve a una persona que presume que sabe, es porque no sabe nada. Porque el cristiano no presume saber. El cristiano sencillamente es lo que es y comparte lo que tiene de parte de Dios. El punto que sigue dice, por demás es preguntar, ¿qué opina Dios sobre el envanecimiento? Es uno de los actos de rebeldía, de vanagloria, soberbia y arrogancia que pone al hombre en una posición opuesta al carácter de Dios. El envanecimiento es una actitud de rebeldía hacia Dios. ¿Y por qué razón? Porque excluye a Dios de su vida y excluye la voluntad de Dios de su vida. Una persona envanecida nunca va a glorificar a Dios, nunca va a hacer las cosas para la gloria de Dios. Una persona envanecida nunca va a hablar las cosas a como tienen que hablarse. Siempre habla las cosas con otros propósitos, con otras intenciones, como empezamos la predicación de hoy. ¿Okay? Puede hablar de Dios, pero ¿cuál es la intención de esa predicación? Eso es lo que debe prestar atención. Y la última dice, cuando un líder cristiano renuncia a los deseos de la carne para andar en el Espíritu, no da lugar al envanecimiento, porque la humildad y sencillez de su corazón le hacen un siervo fiel. Grábese eso. Entonces, cuando usted pone su cuerpo, su vida a buscar de Dios, para andar en el Espíritu, ese espíritu de envanecimiento puede llegar a tocar la puerta de tu corazón. Porque yo le voy a explicar algo. Yo creo en lo personal que no ha habido un solo cristiano alrededor del mundo que el orgullo y el envanecimiento no haya tocado a la puerta de su corazón. El problema es que a algunos les ha gustado, les ha parecido el ofrecimiento de ese espíritu y otros pues han decidido serle fiel a Jesús. Han decidido serle leal a Jesús. Y por eso muchos han sufrido persecuciones, calumnias, difamaciones, cárceles, hasta muerte. Por eso, porque han decidido serle fiel a Cristo Jesús. Voy a terminar aquí leyendo algo. Dice, existen algunas actitudes y sentimientos en la vida del hombre que revelan el envanecimiento en su corazón. Entre muchas otras están la arrogancia. Quiero darle una lista de comportamientos, sentimientos y actitudes que revelan a una persona que es envanecida. Es arrogante. Se cree autosuficiente, que todo lo puede, que todo lo sabe, que es más listo, más inteligente que otro. La soberbia, ser soberbio, yo aquí, yo acá, yo hice, yo acá, eso no va. Orgullo, la vanagloria, hemos hablado mucho sobre lo que es la vanagloria, es una alabanza y honra que es vana, esa que dan los hombres, los aplausos, esa cosa, eso no sirve. La altivez de espíritu, el engreimiento, ser engreído, ser una persona muy engreída, es una persona que cuesta llegar a ellos. Son personas que se creen que su mundo es el único que existe, ¿no? Es el mundo perfecto, el que existe. Todo el mundo está mal. Ellos están perfectamente bien. Ok. Además de ser una persona que tiene un alto concepto de sí mismo. Por eso Pablo en Romanos 12 dice, nadie tenga de sí un más alto concepto del que debe de tener, sino que piense con cordura conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. Entonces es muy importante tener siempre en cuenta eso. Debemos actuar conforme a lo que Dios nos ha dado. Entonces cuando una persona quiere presumir lo que no tiene, es porque está envanecido. Que yo no puedo presumirle a usted lo que no tengo. Yo no puedo estar imitando un don, como pasa normalmente hoy en día. Hoy en día la gente imita las lenguas, imitan las profecías, imitan el poder de Dios, imitan tantas cosas. Yo creo que el único falsificador por excelencia que la Biblia menciona es Satanás mismo. No podemos caer nosotros en eso.
Nosotros tenemos que dar de lo que Dios nos ha dado. No podemos estar presumiendo o falsificando lo que Dios no nos ha dado. Lo que Dios te dio, eso compártelo con las personas. Y sé feliz. Vives tranquilo. Dale gloria a Jesús con eso. ¿Ok? Otra cosa que sale aquí dice, se cree saberlo todo, tiene falsa espiritualidad, cae en fanatismo religioso y tiene una falsa sabiduría espiritual. Se cree sabio, se cree consejero, se cree que puede ayudar a todo mundo en sus palabras y lo que hacen es traer más confusión a las personas. Nuestro corazón tiene que tener dos cosas. Tiene que haber sencillez en nosotros. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para ser sencillos cada día. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé fe, nos dé temor en el corazón, que el amor que Él puso en nosotros podamos ponerlo en práctica y vivir una vida en obediencia y santidad. Son las cosas que nos ayudan a nosotros a estar lejos del envanecimiento. El punto final de todo esto es, el envanecimiento en cierta forma viene siendo una decisión de nosotros. ¿Por qué razón? Porque si nosotros decidimos alejarnos de Dios, que nosotros decidimos querer presumir las cosas, vamos a caer en ese mundo de envanecimiento. Grábate siempre esto. Dios te da a ti algo para que lo comparta, no para que lo presumas. Entonces, lo que Dios te ha dado, compártelo con las personas, hazlo con amor, hazlo con alegría. ¿Tú te imaginas si el apóstol Pablo se hubiera puesto a vender predicaciones o a vender enseñanzas o a vender dones o a, qué sé yo, a cobrar por dones de sanidades, todas esas cosas? Este hubiera alcanzado mucho, quizás muchas riquezas terrenales, pero quizás nunca hubiera coronado su carrera. El punto clave de todo esto es, todo lo que Dios te da no lo use para tu beneficio, úsalo para el beneficio de Dios. Úsalo para glorificar a Dios, no lo use como una fuente de ganancia, úsalo como una fuente de vida y de bendición hacia los demás, como una fuente de honra y de gloria para Cristo Jesús que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Jesús y no te olvides, hermanos. No dejes de buscar de Dios. Búscalo en todo tiempo. Acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. No te refugies en las circunstancias. No te refugies en lo que tú puedes hacer. Refúgiate en Dios, porque solo Dios puede tener lo que tú necesitas. Voy a orar y vamos a hacer una oración. Quiero que ores por tu familia. Ora por tu vida. Ora por los hermanos de la iglesia, para que Dios los bendiga y los guarde donde quiera que estén. Vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, oramos en esta mañana en el nombre de Jesús. Yo le doy gracias, Señor, porque nos da la bendición de poder entender tu voluntad perfecta y agradable para con nosotros en Cristo Jesús. Padre, somos conscientes, Señor, que nuestro corazón, Señor, es un corazón frágil, débil, que le falla a cada instante, Señor. Yo le pido perdón en esta mañana, Dios. Ayúdanos a ser diferente, Padre. Ayúdanos a poder entenderlo a usted, que nuestro corazón, nuestro propósito, nuestro objetivo siempre sea parecernos a Jesús conforme a tu voluntad, Señor. Perdona, Señor, todas palabras, pensamientos, acciones, actitudes, sentimientos que no concuerdan con tu voluntad, Dios. Yo le pido perdón en esta mañana, Dios, y le suplico que limpie nuestros corazones, Dios. Ayúdanos a ser diferente. Guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en perfecta paz, Señor. Oramos en esta mañana una vez más, Señor, para levantar en oración a tu iglesia. Oramos en esta mañana, Dios, dándote gracias, Señor, porque tu fidelidad es grande, Dios. Padre Celestial, yo oro por mis hermanos, Dios. Quizás hay muchos, Padre, que hayan caído, Señor, en ese espíritu de envanecimiento, Señor. Yo le pido perdón en esta mañana por ellos, Dios. Y te ruego misericordia, Padre. Te ruego misericordia, Dios. Te pido, Señor, que traigas temor a nuestros corazones.
que traiga sabiduría, Señor, al corazón de tus hijos. Permite, Padre, que cada uno de tus hijos, Señor amado, todo lo que usted ha puesto en nuestras manos, en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestra mente, lo usemos para la gloria de tu nombre, Dios. Podamos usarlo, Señor, para ser de bendición a todo aquel que nos rodea, Señor. Podamos transmitir ese mensaje santo de tu palabra, Dios, sin propósitos ocultos, Señor, sin malicia, sin astucia, como llegó esa serpiente allá en el huerto del Edén. Podamos llevar tu palabra con sencillez de corazón, como dice tu palabra misma, Dios. Que nosotros renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, para llevar el Evangelio de Jesús a cada corazón, Padre. Yo oro en esta mañana, Dios, para que usted bendiga los hogares. Bendice a mis hermanos, Dios. Trae esa sencillez y esa nobleza de corazón, Padre. Esa iglesia, Señor, que usted nos enseñó a través de su palabra, esa iglesia primitiva, Dios, donde todos eran de un mismo sentir. Había unidad, armonía, Dios, en ellos. Había sencillez de corazón, dice tu palabra, que no había ni siquiera algún necesitado, Dios. Porque tu gracia, Señor, se estaba moviendo, Señor, en cada corazón y a través de cada corazón. Padre, oramos en el nombre de Jesús, para que esa gracia, Señor, poderosa, Señor amado, se mueva en nuestros corazones y desde nuestros corazones para poder traer esperanza, consuelo, restauración a los corazones que están abatidos por el pecado, Dios. Bendice a tu iglesia, Dios, donde quiera que esté tu pueblo, guarda ese pueblo, Dios. Ese pueblo que usted compró con la sangre de Jesús, guárdalos en perfecta paz. Oramos, Señor, por nuestros familiares, Dios, donde quiera que estén, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, estado o país. Oramos por ellos, Padre, y pedimos misericordia por nuestras familias, Dios. Intercedemos por ellos, Padre, para que tú vengas sanando sus corazones. Tú vengas guiando sus corazones por senda de justicia, Señor, por amor a tu nombre. Yo oro, Padre, para que tu gracia, Señor, los alcance donde quiera que estén. Bendice a nuestras familias, protege a nuestras familias, Señor amado, de peligros, accidentes, enfermedades, de todo mal, Señor amado. Yo oro en esta mañana para que tú bendiga a nuestras familias, guarda a nuestras familias, Dios, donde quiera que estén, Señor amado. Solo usted conoce, Señor, los peligros que ellos están expuestos, Padre. Pero yo oro en el nombre de Jesús, Padre. Nos unimos en oración con nuestros hermanos y mandamos tu palabra, Dios, a nuestros familiares, Señor. Esa palabra de protección, esa palabra de fortaleza, esa palabra, Señor amado, donde usted es el proveedor y protector de nuestras familias. Guárdalos, bendícelos. Aquellos padres que aún no te conocen, Señor, dales oportunidades de conocerte, Señor. Toca sus corazones por medio de tu Santo Espíritu, llévalos a la presencia de Jesús para que sean sanados, sean restaurados, sean bendecidos, Padres, en tu amor y en tu gracia. Oramos creyendo y confiando siempre que en el nombre de Jesús todas las cosas son posibles, Dios. Se lo pedimos, Padre, en esta mañana, creyendo, Señor, que todo lo que pedimos en oración en el nombre de Jesús, Padre, nosotros lo recibimos. Gracias por escuchar nuestras oraciones, Dios. Permítanos vivir, Señor, lo que queda de este día en paz, en bendición, en gozo, Señor, en libertad. Podamos gozarlo, Señor, podamos gozarnos en tus bendiciones, en tu provisión y en tu presencia, Dios. Gracias te damos. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén. Bendícelos, Padre, protégelos y suple toda necesidad en ellos, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, dándote gracias siempre y dándote gloria, Dios, porque solamente tú lo mereces. Eres el único, mi Señor, que mereces la gloria. Eres el único que mereces la adoración. Eres el único, Señor, a quien nosotros le rendimos alabanzas y gloria a Dios. Gracias, gracias, Padre, en Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a
a seguir con lo que queda este día, pero mañana, si Dios nos presta vida, vamos a estar otra vez por medio de este medio, ¿verdad? La internet a las 2 de la tarde. Esperamos que se pueda conectar, hermanos. Oremos juntos. No deje de leer la Biblia, de orar, no deje de meditar en Dios. Refúgiese en Dios. Es el único refugio seguro que tenemos. Que Dios los bendiga, hermanos. Pasen un buen día a todos. Dios los bendiga.